Pero hermanos, los que tienen la victoria en Cristo, amén, aleluya. Esta mañana yo me levanté y me di cuenta de una cosa. Me di cuenta que nuestro Señor todavía está ahí en el trono. Eso me da mucho gozo. El Señor todavía está reinando. El Señor todavía tiene en control todo, absolutamente todo. Y lo que más gozo me da es que tú y yo estamos sentados en lugares celestiales en el Señor Jesucristo. Repito nuevamente, levante su mano y diga amén, el que tiene la victoria en Cristo. Amén. Somos victoriosos en el Señor Jesucristo, somos más que vencedores en el Señor Jesucristo. Viendo el título del sermón desde pues un poquito antes que comenzara el servicio, todavía no tenía exactamente el título. Yo quiero dar el título no solamente para que lo tomen los de grabación, usted también si quiere tomar el título. Este título de este sermón es de la siguiente manera. El sermón se titula Reaccionando correctamente a la formación divina. Así se llama. Reaccionando correctamente a la formación divina. ¿A cuál formación? Bueno, pues vamos a ver como texto principal el Salmo 105, el versículo 16, Salmo 105, verso 16, que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. El Señor bendiga su palabra. ¿De quién está hablando esta palabra? En diferentes cartas suyas, dando a conocer la visión de él, de Pablo, del apóstol Pablo, con respecto a la vida cristiana. A usted y a mí nos pudieran preguntar hoy en día cualquiera, para ti, ¿qué es la vida cristiana? Y yo quisiera tomar unos breves momentos para darle oportunidad a usted de que me conteste ¿qué es para usted la vida cristiana? ¿Alguien quisiera decirme qué significa para usted la vida cristiana? Así dígame en breves palabras, no me dé otro sermón, solamente la vida cristiana es esto. Hermano Sergio, la vida cristiana es hacer la voluntad de Dios. Para usted, ¿qué es la vida cristiana? Hermana, la vida cristiana es buscar a Dios verdaderamente. ¿Alguien más que quiere comparar su opinión o ajustarla a la opinión de Pablo? ¿Cómo? Es tener comunión con Dios, con Él. Esa es la vida cristiana. ¿Qué más es la vida cristiana? Hermano Paco, no levantó su mano, solamente se estaba secando la vara. A ver, hermana, a ver. La vida cristiana no es una vida fácil. A ver. ¿Correcto? ¿Alguien más? Okay. Esa es la vida cristiana. Yo quiero solamente mencionar en breves palabras lo que para el apóstol Pablo, de acuerdo a algunas de sus cartas, decía que era la vida cristiana. ¿Cómo se llaman estas personas que trabajan en el campo? Del campesino, bueno, de esta persona que siembra su tierra, espera su cosecha, del labrador, es una labor. Para el apóstol Pablo esto era la vida cristiana. Para el apóstol Pablo era una vida de fe. Y menciona en una de las cartas, ¿verdad?, que cuando estudiamos a conciencia esta carta yo le atribuí controla y que Dios interviene
también. Amén. Y yo pudiera definir la vida cristiana en 3 principios muy sencillos, que son, número 1, información. Número 2, formación. Número 3, Isaías capítulo 43, versículo 6 y versículo 7. ¿Lo tiene? Dice así. Mi vida cristiana es información, formación y recompensa que viene del Señor. Veamos el primer principio, el principio de la información. El principio de la información viene, o el de la formación viene juntito con el de la información. Antes de que el Señor tome una vida, antes de que el Señor tome algo, siempre el Señor informa. Fíjate muy bien cómo está conjugado el principio de información y el de formación. Cuando el Señor Jesucristo vino aquí en la tierra, dime, ¿a quiénes formó el Señor Jesucristo? ¿A quiénes formó el Señor Jesucristo? A sus apóstoles. ¿No los formó? Seguro. Pero antes de que los hubiera formado, Él les informó de esta formación. Les dijo, venid y os haré pescadores de hombres. Amén. Ellos recibieron la información, si alguno quiere venir en pos de mí, esa es la información. Pero después de la información viene la formación. El Señor Jesucristo lo dijo en estas palabras. Si alguno oye mi palabra, ¿esa qué es? Información. Si alguno oye mi palabra y no la hace, ¿esa qué es? Una mala formación, ¿verdad? Alguien que no fue dispuesto a ser formado por Dios. Solamente es informado. Aquel que oye mi palabra, información, y la hace, quiere decir que se sujeta a esta formación del Señor. ¿Me estoy explicando? Vea una escritura, San Juan capítulo 8, verso 31. San Juan 8, verso 31. Aquí vamos a ver los tres principios de la vida cristiana. Información, formación y recompensa o resultado o producto. ¿Lo tiene? Sí. Y cuando tú recibes esa información, ya no tienes escapatoria. Porque una vez que tú recibes esa información, luego viene la formación. Por eso dijo el Señor ahí en Romanos, por eso no tienen excusa. Porque habiendo tenido testimonio de la gloria de Dios, no le glorificaron como a Dios. Ellos recibieron la información, pero ellos no se sujetaron a la formación divina. Muchas veces uno quiere ver la recompensa antes del segundo paso. Uno recibe la información y uno inmediatamente quiere la recompensa o quiere el resultado. Pero sabes una cosa, antes del resultado viene el tiempo de formación. Amén. Información es lo que Dios te dice a ti que va a hacer. Formación, porque el hecho que tú le digas amén, así es, así lo creo, ciertamente así lo recibo, es que tú te estás comprometiendo con el Señor, de que tú ya tienes una información y tú estás consciente que va a haber una formación, que vas a estar firme hasta que el Señor haga la obra que Él te dijo que hiciera. ¿Recuerdas cuando Jacob tuvo aquel sueño de la escalera? Él fue informado por el Señor. Y Él le dijo, todo esto te lo voy a dar, todo esto te voy a recompensar. Pero le dijo algo más, no te dejaré hasta que no haya hecho contigo lo que te he dicho. Ay, gloria a Dios. Tú quizá puedes tener muchas decisiones. El día 24 de diciembre posiblemente tuviste una decisión de seguir adelante con el Señor. Gloria a Dios. El Señor también. Quizá el día 25 amaneciste muy cansado y el día 26 pues como que ya no tuviste ganas de ir adelante. Pero el Señor no es así. El Señor te dice, yo estoy aquí contigo hasta el fin del siglo, hasta el fin de los días, y no te voy a dejar hasta que no haya hecho contigo lo que te he dicho. Amén. ¿Quieres ver ejemplos bíblicos
brevemente. Cada uno de los personajes de la Biblia, fuere hombre, fuere mujer, fuere rico, fuere pobre, fuere grande, fuere pequeño, el Señor siempre tuvo estos tres principios en la vida de una persona. Le informó, le formó, le recompensó, siempre. No siempre la formación es como a nosotros nos gustaría ser formados, ¿verdad? Si tú tuvieras un pequeñito en tus brazos, un bebé, y a ti te dijeran que tú eres responsable para hacer de él un rey, un líder de naciones, ¿cómo formarías tú a ese bebé? ¿Cómo reaccionarías tú ante esa responsabilidad? Desde antes de su nacimiento y después de su nacimiento lo pondríamos con los mejores maestros, en las mejores escuelas, con los mejores ambientes, de la manera que él se informara y se formara para poder ser aquello que nosotros quisiéramos que fuera, un rey. Nosotros vemos que el Señor no es así. El Señor siempre tiene esos tres principios: información, formación, recompensa. Mencióname nombres bíblicos. Mencióname a Abraham, por ejemplo. Dime si no fue informado Abraham. Dime si no lo llamó Dios, pero Dios había dicho a Abraham: deja a tu padre, a tu parentela y vete a la tierra que yo te daré, haré de ti esto y esto y esto. Amén, sí, dijo. Él se dispuso. Pero una vez que él aceptó esta información, una vez que él dijo: esta información es para mí, es para mi persona, esto que yo estoy escuchando lo recibo, es para mí. Una vez que él tomó esta decisión de recibir esa información, Abraham fue formado día con día, semana por semana, año con año. Él fue formado y él fue pasado por infinidad de experiencias, infinidad de dolores, infinidad de goces también. Pero el Señor le formó e hizo de él lo que Dios le había dicho. Amén. A Noé. Pueden mencionarme a Noé como ejemplo también. ¿No recibió información Noé? ¿No le dijo: hazte un arca de estas medidas y de este material, y vas a meter esto, vas a meter lo otro? ¿Sabes una cosa? Fue una información, hubo una recompensa, hubo un resultado, él y su familia fueron salvos, pero hubo una formación también. Amén. Mencióname a Jacob, a Isaac, a Moisés, a Pablo, a los 12 discípulos, a cualquier personaje bíblico. Siempre hubo una información, una formación y un resultado o una recompensa. Estamos tocando a uno de ellos. Yo quiero tocar específicamente a un personaje bíblico. ¿Quién es? José. José, exactamente. José tuvo información, grandes sueños. Dios le reveló cosas grandes que iban a ocurrir en su vida. Le mostró aquellas espigas que se inclinaban ante su espiga. Le dio una promesa, le dio una información, le dio su palabra segura. La creyó, él la recibió, pero para que resultara, para que tuviera esa recompensa, para que se cumpliera lo dicho, como dice aquí, hasta que no se cumplió lo que Dios le había dicho, para esto tuvo que pasar por una formación. Amén. Yo quiero tocar brevemente también acerca de la reacción que tú y yo debemos de tener en esa formación. Porque no se necesita tanto para que tú reacciones correctamente cuando te llega la información. Especialmente si te llega una información de una visión que Dios tiene para ti, de algo grande que Dios tiene preparado para ti. No creo que yo tenga que pasar mucho tiempo para explicarte cómo debes de reaccionar. Yo pienso que tú vas a reaccionar correctamente al recibir la información. A lo mejor no necesito tampoco de explicar cómo debes de reaccionar con la recompensa, cuando se cumpla aquello que el Señor dijo que se iba a cumplir en ti. Cuando tú recibes una recompensa, yo no necesito mucho tiempo para explicarte. Pero creo yo que necesito un tiempo para poderte explicar cómo
debemos de reaccionar en la formación de Dios? ¿Qué quiere enseñarte Dios en esta formación? Hay 3 cosas que tú y yo necesitamos aprender en el tiempo en que estamos siendo formados. Levanten las manos, por favor, todo aquel que crea que hoy está siendo formado por Dios. ¿Sí? Yo creo que necesito explicar esto. Necesito tomarme el tiempo para esto. Levante las manos todos aquellos que están esperando una recompensa de Dios o un resultado de algo que Dios ha dicho, una promesa que Dios lo ha dicho. Levante su mano el que está esperando esto. ¿Sí? ¿Dónde debemos de enfatizar en la formación? En cómo estás reaccionando en la formación. ¿Sabes por qué fueron desechados muchos personajes bíblicos también? Que fueron informados, que fueron escogidos por Dios, que fueron informados, que nunca vieron su recompensa. ¿Sabes por qué? Por la manera en que ellos reaccionaron a la formación divina. Por eso es tan importante el tiempo en que tú y yo estamos siendo formados. Hay 3 cosas que en esos versículos nosotros debemos de aprender. En esos versículos dicen, número 1, en la formación tú tienes que aprender a perdonar. Tienes que aprender a perdonar. Número 1, tienes que aprender a amar también. Tenemos que aprender a amar como Dios quiere que amemos. Número 3, tienes que aprender a creer que Dios usa todo para tu bien. ¿En dónde me baso para decir esto? En la vida de José. En el tiempo de formación tuvo que aprender a perdonar. ¿Cuántas veces tuvo que aprender a perdonar? Nosotros pensamos que únicamente cuando miró a sus hermanos, ya muchos años después, hasta ese momento, él perdonó. No es así. En primer lugar, él era un hijo, me parece a mí, discúlpeme si yo me equivoco, pero a mí me parece que él era un hijo consentido por su papá especialmente. Porque de sus 12 hijos, y no me diga cómo reaccionan los hermanos, o cómo reaccionamos los hermanos cuando los papás tienen un detalle con uno de ellos, una preferencia por alguno de ellos. Que a los 11 no le hicieron la túnica de diversos colores, imagínense, pero al José chiqueado, a ese le hicieron la túnica. Si no perdonamos, esto va a ser un estorbo en nuestra vida cristiana. Va a ser una piedra en el barro en que Dios está usando y está formando ese jarro que Dios lo quiere usar para su gloria. Tú eres ese barro. Dios está formando un jarro, una vasija, un recipiente para su gloria. Pero la falta de perdón es una piedra que se anida allí en ese barro y no permite que ese barro sea moldeable. José tuvo muchas oportunidades para aprender a perdonar. Te aseguro una cosa, tú y yo vamos a tener muchas oportunidades para aprender a perdonar. Amén. Fíjate, después de que él fue rechazado por sus hermanos planearon matarle. Lo arrojaron a una cisterna. Afortunadamente o providencialmente, esa cisterna estaba vacía. Pero yo creo que lo habían arrojado en esa cisterna no con el propósito de que esa cisterna estuviese vacía. El Señor lo estaba protegiendo. Pero desde ahí, desde abajo de esa cisterna, él tuvo que aprender a perdonar a sus hermanos. Más tarde pasaron aquellos ismaelitas y sus hermanos no se detuvieron para sacarlo, para no mancharse ellos las manos con la sangre de José, y tuvieron, solamente lo vendieron, nada más. Vendieron a su hermano. José tuvo la oportunidad de perdonar a sus hermanos. Cuando llegó allá, aquella mujer lo difamó. ¿Recuerdas tú? La mujer de Potifar.
Dijo mentiras en contra de él y él fue puesto en la cárcel. José tuvo que aprender a perdonar. Cuando estuvo en la cárcel, aquel panadero y aquel copero, ¿recuerdas? A uno, al panadero, lo mataron. Si no has leído la historia, te recomiendo que la leas. No hay una historia tan interesante como esa historia. Porque al copero José le reveló un sueño. Este copero tuvo un sueño y José se lo reveló. Le dijo, este sueño significa esto y esto y esto. Y exactamente esto significó. Y 51, Génesis capítulo 41, versículo 50 y 51. ¿Lo tienes? Dice así. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito, ¿cómo lo llamó? Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa, ¿de quién? De mi padre. ¿Sabes que este nombre era muy significativo para José? Dijo, le voy a poner Manasés. ¿Y sabes lo que quiere decir Manasés? Quiere decir olvidar. ¿Sabes qué es perdonar? Es olvidar. Dice Dios, y no me acordaré de sus transgresiones. Qué difícil es con todos nosotros, especialmente cuando llegamos ahí a esa área. ¿Cómo nos damos cuenta que no hemos aprendido a perdonar? O como dice el pueblo de Israel, perdonamos, pero no olvidamos. ¿No dice así el pueblo judío? Perdonamos, pero no olvidamos. ¿Quién quiere ser formado por el Señor? Tienes que aprender a perdonar. Hoy yo quisiera darte una hoja grande, una hoja blanca, limpia, y un lápiz o una pluma, para que tú escribieras todas las oportunidades que esta noche tú tienes para perdonar a alguien, o a algunos, o a muchos. Llena esta hoja y perdona, olvida, aprende a perdonar. Ay, hermano, pero no puedo. Pues no, tu carne no puede. ¿Y quién dice que tú debes vivir conforme tu carne? Tu carne debe morir. Tu espíritu sí puede. Amén. Tu espíritu sí puede. Y tú puedes dominar a tu carne por el espíritu y tú puedes perdonar. Número 2. En la formación divina tú tienes que aprender ¿a qué? A amar. A amar. Génesis capítulo 41, verso 52, por favor. ¿Lo tienes? Dice, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Sabes? Tú tienes que dar fruto. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, etcétera. Todas las características del amor se engloban en ese versículo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, fe, dominio de sí mismo. Ese es el fruto del Espíritu. José tuvo que aprender a amar. Tuvo que aprender a amar a sus hermanos. Porque ¿cómo iba a recibir aquella visión y aquella recompensa si no amaba a sus hermanos? Tuvo que aprender a amar a sus semejantes. Tuvo que aprender a amar a los ismaelitas. Tuvo que aprender a amar a Potifar también. Tuvo que aprender a amar a los demás. Llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Esta es la formación. El Señor te informó, el Señor te eligió. Tú no informaste al Señor. Tú no informaste de tu decisión que hiciste con el Señor. Tú no lo elegiste a Él, tú no lo escogiste. Él te escogió a ti, te informó a ti. Y después Él quiere formarte. Y quiere que en esa formación, número 1, tú aprendas a perdonar. Número 2, tú aprendas a amar. Amén. Generalmente, cuando nos tocan el punto del amor, todos nosotros nos creemos, pero tan amorosos, ¿verdad? Los hermanos son tan querendones, ¿verdad? Porque quieren a todos. No, no es cierto, no es cierto. Porque algunos sí los quieren, pero a otros no los quieren.
¿Y sabes lo que dice la palabra del Señor? Que el fruto del Espíritu Santo es amor. Y el Señor te ha escogido a ti para que tú des fruto. En la formación se da fruto. Es cuando un árbol es formado, cuando da fruto. Amén. Es cuando un árbol es madurado, que da fruto. No da fruto al ser sembrado, ni da fruto al ser una plantita. Cuando es formado este árbol, da fruto. Y el Señor te está formando a ti. Número 3, tienes que aprender también a creer que ¿qué? Que Dios no va a haber nadie que te detenga en esa carrera que tú tienes por delante. Y como San Pablo dijo, tú vas a decirlo. He acabado la carrera, he peleado la buena batalla de la fe y por lo tanto me espera la corona que el juez justo me dará en aquel día. He sido informado, he sido formado y yo estoy esperando la recompensa. La recompensa no solamente es en la vida eterna, la recompensa no es solamente después de esta vida, la recompensa es también en vida, hoy en vida. Las bendiciones son en vida, Dios recompensa en vida. Dios no es injusto para olvidar la obra de cada uno de vosotros. ¿Lo tienes? Dice así: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, o sea, ya habían ido todos a Egipto. El Señor quiere que muchos se conviertan. El Señor quiere que muchos sean salvos. El Señor quiere dar vida y vida en abundancia. ¿Y sabes a través de quién lo quiere dar? A través de ti, de ti. Pero el Señor te está formando y en este tiempo de formación el Señor está utilizándote a ti como un canal para bendecir a otros. Pero tú tienes que aprender a perdonar, tienes que aprender a amar y tienes que aprender que Dios lo encamina todo. ¿Sabes que esto fue miles de años antes que San Pablo tuviera la revelación que Dios usa todas las cosas para bien de los que le aman? José ya tenía esa revelación, porque todo aquel que se somete al plan divino va a aprender que en la vida cristiana, en la vida del Hijo de Dios, hay 3 principios: información, formación. Vamos a ponernos de pie, por favor. ¿Lo tienes? Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, ¿quién ama a Dios? Sabemos que a los que aman a Dios, tenemos la seguridad que a los que aman a Dios, ciertamente los que aman a Dios, estoy seguro que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y qué me dirás de aquella experiencia del Señor Jesucristo que la puso como ejemplo, el cual siendo en forma de Dios, no se aferró o no tomó su gloria como a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, porque el Señor se sujetó a esta formación divina, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre. ¿Quién quiere llegar a la recompensa? Aleluya. El Señor es fiel. Vamos a orar al Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido que derrames de tu Santo Espíritu en este momento. Que tú escuches cada oración, que tú escuches cada alabanza, que tú escuches cada adoración, Padre nuestro, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que tú derrames tus bendiciones en esta noche, que permanezcamos, Señor, hasta ver tu recompensa, aquello por lo cual nos has llamado, aquello por lo cual nos has escogido, aquello por lo cual, Señor, nos has tomado. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, tomamos tu mano, Señor, tomamos tu palabra, tomamos tu promesa. Queremos seguir adelante en el nombre de Jesús. Bendito seas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre.